Buenas tardes a todos. Bienvenidos virtualmente al Ateneo de Santander. Estamos encantados de estar siempre juntos y disfrutar de la cultura científica. Luego es un buen día y un buen momento para hacerlo. Estamos, como saben ustedes, con nuestro convenio de colaboración con el Instituto de Física de Cantabria, que nos presenta unos conferenciantes magníficos y unas ponencias francamente enriquecedoras. Con nosotros tenemos a don Alberto Ruiz Gimeno, que es el representante del Instituto de Física de Cantabria y que gracias a él, pues el Ateneo de Santander y el IFCA hicieron el convenio de colaboración. Y así seguimos y esperamos seguir por mucho tiempo. Hoy tenemos con nosotros a nuestra ponente, que es doña Alba Martínez Rebolledo. Doña Alba Martínez Rebolledo nos hablará sobre mujeres obviadas y conocimiento ausente, invisibles en la educación científica. Pues sí, la verdad es que estoy deseando escucharla porque siempre me he preguntado si la ciencia sería cosa de hombres, pero el que de alguna manera va a presentar a Alba va a ser don Alberto Ruiz Gimeno, pues que nos hará un breve comentario sobre su currículum. Así que, Alberto, tienes la palabra. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, en primer lugar, primero agradecer a Alba que nos va a dar esta charla y agradecer al Ateneo. El IFCA siempre se ha destacado, afortunadamente, por ocuparse mucho de los temas de igualdad, ¿no? O sea que no solamente investigación pura, sino los temas de igualdad siempre lo han preocupado y, por lo tanto, yo creo que es muy adecuado, teniendo en cuenta que acaba de celebrarse, ¿no? el Día Internacional de la Mujer, pues que nos hable alguien que es experta precisamente en formación en género, como es el caso de Alba Martínez de Bolledo, que es pedagoga, trabaja en el equipo Ágora, consultora y formación en género, y tiene un máster en estudio de mujeres y además está haciendo ahora mismo el doctorado, ¿no? en la Universidad de Glasgow. Bueno, ella se dedica a estos temas desde hace ya mucho tiempo, desde el año 2013, y sobre todo, si no me equivoco, ha trabajado fundamentalmente con infancia y con adolescencia, pero también para formación de profesionales, ¿no? Publicado bastantes materiales didácticos y guías en el tema, y luego como investigadora supongo que ya nos va a hablar de ello, pero estudia realmente las aportaciones feministas a la educación sexual desde los años 70. Y bueno, yo no me voy a alargar más, le dejo paso a Alba y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ambos y muchas gracias al Ateneo de Santander y al IFCA por invitarme a esta charla. La verdad que es un placer hablar de este tema, un placer también cruzar toda España, aunque sea virtualmente, para poder aportarnos y bueno, pues hablar un poco de algunas de las cosas que hago y también, pues, sobre todo hoy lo que me gustaría es que nos cuestionemos un poco la ciencia, que nos cuestionemos un poco la educación. Y al fin y al cabo lo que yo hago normalmente en mi trabajo como educadora y en mi trabajo como investigadora es precisamente eso, ¿no? Incitar a que nos cuestionemos, a que reflexionemos y espero poder aportar a quienes estáis aquí y quienes estáis hoy pues disfrutando de esta conferencia. Así que, bueno, voy a ir poniendo por aquí el PowerPoint. A ver. Ya se está compartiendo. Bien, bueno, el tema que yo traigo hoy es el de mujeres obviadas y conocimientos ausentes. Así que en ese sentido, la verdad que me gustaría, bueno, pues que he pensado muchas maneras de cómo enfocar lo que os quería traer hoy. He visto también algunas de las charlas que había habido anteriormente, así que, bueno, quizás lo que he decidido es más bien, más que centrarme en, nombrar a ciertas científicas, que ya he visto que había habido charlas al respecto anteriormente, y centrarme en eso, bueno, pues
le he dado un poco un giro y bueno, creo que de todas maneras puede ser interesante lo que podemos hablar hoy. Como ya os he comentado, o os ha comentado Alberto, me dedico al tema de educación y como investigadora, en concreto bueno, como investigadora y como docente al área de la educación sexual. Y entonces, bueno, sí que voy a poner algunos ejemplos relacionados con ese área, porque al fin y al cabo es al área con la que me siento más cómoda, pero bueno, voy a intentar ver también abarcar algo un poquito más amplio al respecto. Bien, una de las cosas que nos tenemos que plantear cuando hablamos en educación es cuál es el currículum oficial o formal que se le ofrece al estudiantado en general en todas las áreas educativas y a lo largo de todo el proceso educativo, tanto desde el que viene desde el área de los primeros años, ¿no? En infantil, en educación infantil, hasta la educación universitaria, ¿no? Es decir, cuando hablamos del currículum oficial o formal es el que efectivamente en la documentación, en los contenidos que se proponen para trabajar en educación, bueno, pues cuáles son las áreas de contenido y dentro de esas áreas, pues qué es lo que se considera importante o relevante para la educación en los distintos territorios, como ya sabemos, la educación, a pesar de que bueno, las leyes educativas son estatales, se manejan a nivel de comunidad autónoma, pues cómo se desarrollan esos currículum oficiales. Entonces, bueno, por un lado podemos cuestionar, por supuesto, qué es lo que aparece en el currículum oficial, pero cuando estamos hablando en educación, bueno, las personas que nos dedicamos al área pedagógica también hablamos de que hay currículum que están fuera de ese currículum oficial. ¿Y cuáles son esos currículum que están fuera del currículum oficial? Pues hay un currículum oculto y hay un currículum que es obviado o que está ausente. Por eso un poco los términos que he usado yo hoy en el título de esta conferencia he usado el tema de lo ausente, ¿no? Por un lado, vamos a diferenciar a qué nos referimos con eso del currículum oculto y del currículum obviado o ausente. Currículum ocultos son conocimientos que trasladamos en los espacios educativos, ¿no? Normalmente en las aulas, y que se trasladan de manera inconsciente y que no están incluidos de una manera oficial como parte del contenido educativo de una materia, pero que al fin y al cabo, sin darnos cuenta, los acabamos trasladando. Esto tiene que ver mucho con cuáles son las creencias del propio profesorado, cuáles son los comentarios que se hacen dentro de un aula, que no tienen que ver a veces con las propias materias que se están dando, y también tiene que ver con cómo es la metodología que se usa, ¿no? Que también es una manera de enseñar y también es una manera de trasladar, ¿no? Y luego, por otro lado, estaría el currículum que es obviado y que es ausente, es decir, todo el conocimiento que no se está incluyendo dentro bueno, de los procesos formativos y que, digamos, está absolutamente invisibilizado porque al final, bueno, pues los estudiantes y las estudiantes no están accediendo a ese tipo de conocimiento porque no se está incluyendo. Bien a veces porque no se incluye de manera oficial o porque el propio profesorado decide dejarlo un poco al margen. Entonces, aquí hay también un poco una mezcla a veces de ambas cosas. Entonces, aquí vamos a ir a ver unos poquitos de ejemplos de cómo afecta esto en concreto a el área de, bueno, sobre todo entender la educación en general, pero en concreto algunos ejemplos sobre educación en área científica, ¿no? Pues mira, por ejemplo, en el currículum oculto, una de las cosas que tenemos que entender, ¿no? Si esto lo vemos con una perspectiva de género, es decir, que lo intentamos entender ¿se pueden trasladar estereotipos sexistas cuando se da clase? Obviamente. Y esto ocurre de manera constante, sin darnos cuenta, en nuestras aulas. Da igual, ya os digo, el nivel educativo en el que estemos. Entonces, bueno, pues a veces el profesorado puede hacer comentarios o juicios de valor que son absolutamente diferentes cuando se dirige a varones o cuando se dirige a mujeres, ¿no? En ese sentido, pues aquí he puesto unos cuantos ejemplos, que es que por ejemplo, en un aula se mencione o se destaque que los chicos se les dan mejor las matemáticas, o, por ejemplo, que cuando una chica sea buena en ciencias se la tache de sabionda y que, sin embargo, si un chico es bueno en ese mismo área, se perciba como algo normal, ¿no? O sea, al fin y al cabo,
en muchas ocasiones, muchas de las barreras en que nos encontramos con respecto a que muchas mujeres decidan embarcarse en carreras científicas y decidan hacer estudios científicos, pues es sobre todo que muchas veces no se las considera como, sigas viendo ese estereotipo de que las mujeres no tienen espacios en ese tipo de sitios, que no son totalmente, no son buenas o no son tan buenas como los hombres. Entonces sigue estando sin quererlo ese tipo de en nuestras cabezas y que a veces se trasladan de una manera, claro, esto es totalmente informal, esto se da de una manera, digamos, pues en lo cotidiano, en los comentarios, en la manera, podríamos analizar muchísimas más cosas, ¿no? Incluso, por ejemplo, no sé, ¿no? En otro tipo de estereotipos, como por ejemplo que hay que organizar, hay que ponerse en grupos en la clase, hay que mover mesas y se dice, venga los chicos, que sois los más fuertes. Y ya lleva las mesas, como si una mesa, o sea, que como si las chicas no pudieran mover las mesas del aula, ¿no? Entonces hay como esa serie que son cosas que las tenemos totalmente integradas, que no nos damos cuenta normalmente, o sea, se hacen totalmente inconscientes de... Y luego mucho profesorado con el que yo he trabajado, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de cosas, pues yo también hago bastante formación a profesorado, te dice, bueno, pues que sí, que reconoce que es verdad, ¿no? Que ese tipo de cosas, sin darse cuenta, pues las suele hacer en sus aulas. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues esto de aquí, que es lo que se llama en pedagogía el efecto Pigmalión, también se usa mucho en psicología. El efecto Pigmalión lo que viene a decir básicamente es que, bueno, que de alguna manera a través de las creencias que solemos tener sobre otras personas, aquí irían, por supuesto, todo lo que tiene que ver con discriminaciones y prejuicios sociales, estoy atendiendo ahora mismo los que tienen que ver con el género, pues nuestras creencias influyen en cuáles son nuestras acciones hacia otras personas, eso impactan en las creencias, tanto las propias como hacia otras personas. Y entonces acabas reforzando todas esas creencias. Si nosotros, sin darnos cuenta, o nosotras, tenemos una percepción de que las mujeres no tienen la misma capacidad para desarrollarse en el ámbito científico, sin darnos cuenta vamos a mover una energía hacia esa persona que le vamos a trasladar de alguna forma esa visión de tú no eres capaz o no vas a ser tan capaz, o no confío tanto en ti para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, cuando vemos cómo se avanza a lo largo de los años en las etapas educativas, vemos que cada vez es muy, digamos, es muy común que las mujeres acaben, o las niñas, ¿no? Adolescentes, acaben teniendo, bueno, pues menos interés por las áreas científicas, da igual cuáles sean, ¿no? En general, igual si nos centramos en algunas de ellas, igual las áreas más tecnológicas son las que menos eligen. Pero al fin y al cabo es como que si transformamos nuestra forma de entender, es decir, si somos un poquito autocríticos y autocríticas, intentamos desterrar todo ese sexismo que en el fondo nos rodea porque vivimos en una sociedad que todavía sigue teniendo muchas ideas sexistas, pues tenemos que como que hilar fino, ¿no? Y hacer una transformación personal, eso trasladarlo a nuestro alumnado y alentarle en este caso, a que las chicas puedan desarrollar estas habilidades, ¿no? Bueno, visto un poco esto, en el currículum oculto no es solo esto, ¿no? El currículum oculto también es otro tipo de ideas que se pueden apreciar y que aparecen, bueno, pues al fin y al cabo, pues por ejemplo, ¿cuáles son los ejemplos que ponemos cuando estamos explicando algo? ¿Cuáles son las actividades y los ejercicios y cómo son los enunciados y quiénes son protagonistas de estos enunciados? Y cuando aparecen en los libros de texto o mujeres y se las podemos visualizar en una imagen o se las nombra, tenemos que cuestionarnos. ¿Se las nombra y se las visualiza haciendo las mismas cosas o teniendo la misma actitud que los hombres que aparecen en esos libros de texto? Pues la realidad es que no. Luego vamos a ver un poquito porque he traído algunos datos para que los veamos más adelante, pero bueno, aquí este ejemplo que os he puesto es un ejemplo de un libro de texto de lengua castellana y literatura de primero de ESO,
en el que, bueno, pues se insta al alumnado a que haga una redacción y que hable, bueno, pues de personas relevantes, personas a las que admiran. Entonces, uno de los ejercicios que ponen de ejemplo es infórmate sobre la vida y obra de estas personas, ¿no? Y habla de Cervantes, habla de Poseidón, y aquí no aparece bien porque está un poquito cortado, pero es Marilyn Monroe. Claro, y aquí te preguntas, o sea, estamos viendo a Cervantes como, digamos, el literato estrella de la lengua castellana, vemos a Poseidón como un dios, y Marilyn, que sería pues una actriz, además característica por su belleza, ¿no? ¿De qué manera estamos valorando o cuáles son los ejemplos que vemos si cuando aparecen mujeres como ejemplos de personajes a los que admirar, se les admira precisamente por su belleza? Es decir, si esto aparece de la misma manera que en los hombres, es decir, en otro ejercicio aparece un hombre que es admirado por su belleza, pues entonces no pasaría nada. Y si también apareciera un ejercicio similar en el que apareciera una mujer que fuera una gran escritora de nuestra lengua, entonces estaríamos hablando de que no pasa nada, ¿no? En un ejercicio aparece esto y en otro aparece lo mismo, pero con distintos géneros. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando la mayoría de los ejemplos que se ven de mujeres en libros de texto son mujeres que no son científicas, que no aportan o que no aportan al conocimiento, da igual en literatura, da igual que podemos hablar de muchísimas áreas, ¿no? O que son mujeres bueno, que quizás pues, acaban encajando dentro de todos esos estereotipos y no tenemos modelos de mujeres que han aportado al arte, que han aportado a la literatura, que han aportado a la ciencia o que son, bueno, pues grandes políticas o que son líderes no sé, ¿no? En movimientos sociales, por ejemplo, ¿no? O sea, que al final esto implica que haya una mirada muy diferente de cómo aprendemos a lo largo de nuestra vida cuál es el papel social de los hombres y de las mujeres, ¿no? Y al final es como que si recibimos, digamos, como una amalgama de imágenes de hombres y mujeres, resulta que es muy diferente, ¿no? Las ideas que nos trasladan. Da igual que seamos hombres y mujeres, ¿no? Pero al final los hombres tienen un aprendizaje con respecto a esto, que es los hombres podemos hacer muchas cosas y muchas cosas importantes, podemos dedicarnos a muchas áreas científicas, etcétera, etcétera, y las mujeres, bueno, pues las mujeres tienen un papel de cuidado, de maternidad, de la belleza, ¿no? Y nosotras, claro, pues no tenemos ese mismo aliciente, ¿no? Y esto tiene que ver con el efecto Pigmalión, tal vez no tanto de una manera directa, ¿no? Digamos de persona a persona, pero sí de una manera indirecta a través de quién ha escrito estos libros de texto, quién ha puesto estos ejemplos en las actividades. Y bueno, os he traído solo un ejemplo porque si no aquí me puedo tirar toda la tarde y 200 tardes más poniendo ejemplos de libro de texto. Pero bueno, algunas ideas en este sentido con respecto a esto del currículum oculto, ¿no? Este currículum que se traslada, pero que no viene en ningún currículum oficial. Todas las mujeres que vamos a poner van a tener estas características y todos los hombres estas otras. No pone eso en ningún sitio oficialmente, ¿no? Pero al final se acaba trasladando porque hay un sesgo en quien hace este tipo de ejemplo o a quien pone este tipo de personas en estos libros, ¿no? Entonces, bueno, pues si queremos trabajar educación igualitaria de una manera transversal, es decir, en cualquier área, pues se puede hacer poniendo ejemplos, actividades, ejercicios o imágenes que rompan los estereotipos de género que tenemos actualmente, que nunca tenemos que olvidar, da igual que seamos profesorado en educación infantil, en educación secundaria o que estemos como profesorado universitario, que tenemos un papel importante en lo que trasladamos a nuestro estudiantado y que tenemos que cuestionar pues, nuestros propios prejuicios y todas las creencias que tenemos para transformar nuestra práctica docente, ¿no? O sea, yo creo que también es pues, valorar la parte docente de todo el profesorado y de cómo puede interactuar, ¿no? con el alumnado y cómo puede influir. Bueno, el currículum ausente o el currículum obviado.
Bien, aquí pues podríamos hablar de muchísimas cosas. He puesto esta imagen de la campaña que ha habido recientemente a lo largo del mes de febrero. Bueno, y anteriormente también por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que es el No More Matildas, que bueno, lo que está hablando básicamente en esta campaña, que ha sido promovida por mujeres dedicadas al área de la ciencia, en el que, bueno, pues decían que lo que nos estaban comentando era la dificultad que han tenido las mujeres que se han dedicado a la ciencia a lo largo de su vida, el hecho de que a veces nombrar estudios científicos con un nombre de mujer, ¿no? Detrás era un problema, que muchas mujeres han visto que compañeros suyos se han agenciado sus propias investigaciones, y que a pesar de que sabemos muchas de estas cosas, aún hoy día, cuando vemos libros de texto, cuando vemos cómo es la educación en la etapa universitaria, todavía hay estudios que han evidenciado que son otras personas quienes han hecho estas investigaciones, o se ha visto que han hecho investigaciones que han propiciado, mujeres que han propiciado que otra investigación se desarrolle gracias a lo que hizo previamente, y que sin embargo esto no se está poniendo de manifiesto, ¿no? Es decir, no se está valorando todas las aportaciones de mujeres científicas, a pesar de que ya se sabe que en muchas ocasiones pues no fue quien inicialmente se creía que era, ¿no? Que era a lo mejor un hombre, sino que había sido una mujer, ¿no? Entonces, a pesar de todo ello, vemos los libros de texto y siguen apareciendo las mismas personas sin incluir estas aportaciones de estas mujeres, ¿no? Entonces, tenemos que conocer la verdadera autoría de muchos descubrimientos, de muchas creaciones y de muchos inventos, ¿no? Y por supuesto también hay otro tipo de cosas con esto del currículum ausente o obviado, es que cuando se hacen estudios desde cualquier área, pero que tiene que ver o que afectan de manera directa a la vida de las mujeres, pues muchas veces este tipo de investigaciones no se están plasmando. En este sentido, como yo me dedico al área de educación sexual, luego dentro de un ratillo pues os comentaré algunas de las cosas que todavía sigue habiendo muchos mitos y muchas falsas creencias, que a pesar de que hay investigaciones que tienen ya 40 años, seguimos teniendo esas falsas creencias y no se está incluyendo en la educación sexual, que bueno, que aparte eso también sería un currículum bastante ausente en nuestras aulas y también en nuestra educación universitaria, ¿no? Pero que ahí sería, bueno, pues el último apartado que he puesto ahí, ¿no? Esas áreas de conocimiento que todavía a veces no aparecen, ¿no? No sé, como por ejemplo ahora se está hablando mucho de la multiplicidad de inteligencias y todavía no se está trabajando lo suficientemente bien la inteligencia emocional, por ejemplo, ¿no? Y eso que ya hace décadas que se está hablando de esto, ¿no? Bueno, aquí os traigo un ejemplito de esta es Ana López Navas, que es quien ha hecho este estudio, en el que investigó 115 manuales de 3 editoriales diferentes de secundaria, y ella en lugar de conocimiento ausente ya habla de conocimiento amputado. Y Ana López Navas, pues lo que descubrió es que en estos 115 manuales solamente había un 7,5% de apariciones de mujeres a lo largo de todos los libros. ¿Qué aprendizaje tenemos de todo esto cuando solo aparece un 7,5% de mujeres? Es decir, que esos libros de texto tienen más de un 90% de hombres. Esto nos dice cosas. Esto no aparece en el currículum oficial, pero esto es algo que se nos acaba trasladando y que esa manera de al final acercarnos al conocimiento viendo esa ausencia de mujeres, pues para muchas de nosotras supone no plantearnos, dedicarnos a ciertas cosas porque no tenemos ejemplos, porque no nos ponen como, digamos, como personas que seamos capaces de hacer todo eso. ¿Que es cierto que está cambiando? Por supuesto. ¿Que es cierto que ahora mismo en el ámbito educativo, en el ámbito científico, en un montón de áreas se está buscando una manera de transformar? Sí, pero que todavía queda mucho, ¿no? Es ahí a donde voy, ¿no? Es decir, estamos cambiando, pero a pesar de todo, esto es lo que nos sale, ¿no? En este estudio, ¿no? A pesar de ello. Entonces, bueno, ¿y cuáles son las consecuencias?
reales, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Aunque un poquito, pero vamos a ver un poquito de datos. Yo soy un poquito friki de los estudios sociológicos y de los estudios de opinión. Entonces, bueno, pero de todas maneras he traído aquí unas cuantas cositas para que me parece muy interesante porque nos aporta mucha luz a la hora de ver qué es lo que podemos hacer y qué es lo que falta por hacer, ¿no? Y que a veces creo que en muchas ocasiones como que si a nuestro alrededor tenemos un contexto que es más o menos igualitario, que a lo mejor también nos lo tenemos que cuestionar, pero creo que tenemos que ver cuáles son las realidades, porque hay muchas, y ver exactamente a dónde tenemos a lo mejor que poner el foco como profesorado y también como personas que investigamos, si estáis aquí, gente que os dedicáis a la investigación, ¿no? Entonces, bueno, pues todo este currículum oculto y este currículum ausente, pues tiene sus consecuencias sociales. Bien, una de ellas que he traído aquí es las consecuencias, lo he dividido por áreas, ¿vale? En el área sociosanitaria. A pesar de que en el área sociosanitaria en los últimos años pues hay una mayoría femenina dentro del área médica, ya hay más mujeres médicas colegiadas que hombres médicos. A pesar de eso, si vemos el número de residentes que hay por año, vemos que hay una bajada muy sustancial entre el primer año y el quinto año para finalizar las residencias médicas. Y claro, aquí tú dices, ¿y esto por qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa para que conforme van avanzando los años, las mujeres acaben abandonando las residencias, ¿no? Y que haya tan pocas en el quinto año? Bueno, además creo que la bajada es de manera estrepitosa. Bueno, pues lo cierto es que como nosotras seguimos teniendo bastantes responsabilidades a nivel de cuidados de nuestros hogares, etcétera, etcétera, con una carga extra, muchas de las circunstancias que ocurren es que como nosotras nos seguimos encargando de ese tipo de áreas, muchas mujeres que se dedican no solo al ámbito médico, sino a cualquier otro, abandonamos los estudios o los postergamos durante mucho tiempo precisamente porque tenemos una sobrecarga dentro de, digamos, que no podemos desarrollar de la misma manera. O sea, que es decir, cuando nos pensamos en cómo mejorar también la vida de las mujeres profesionales, da igual el área a la que se dediquen, también nos tenemos que pensar que es muy necesario también que cambiemos cómo es el reparto de los cuidados y de los trabajos del hogar para que realmente podamos tener el suficiente tiempo para dedicarlo a nuestras profesiones. Esto es una de las cosas a destacar. A pesar de ello y a pesar de que nosotras somos el 70% del personal sanitario, tenemos un nivel de remuneración bastante baja. Esto se debe también a que muchas veces acabamos accediendo a los puestos de trabajo que tienen peores remuneraciones o que una vez que estamos en la profesión médica, a la hora de conseguir ascender no tenemos la misma capacidad de ascender, a veces precisamente por la sobrecarga de trabajo, de cuidados, etcétera, que tenemos y que por lo tanto no podemos desarrollarnos. Pero bueno, a pesar de esto, quería traer otra cosita. Y es que, bueno, pues a pesar de que nosotras somos ahora mayoría dentro de la profesión médica, sin embargo, todavía existe un imaginario social que sigue hablando de médicos y enfermeras. A lo largo de toda la pandemia, cuando salía cualquier noticia hablando sobre el ámbito sociosanitario, en la mayoría de los medios se escuchaba médico, enfermera, médico, enfermera, siempre con ese estereotipo de ambas profesiones, cuando ahora mismo, ¿no? Como ya hemos visto en los datos, y en los datos son del 2017, seguro que ahora habrá unas cuantas más, pero ya llevamos bastantes años teniendo un papel muy importante dentro de la medicina. Así que esto, bueno, ¿qué me provoca? Pues me provoca esa cara de decir, ¿por qué todavía sigue ocurriendo esto, no? Porque, no sé, se podría hablar de profesionales de la medicina, pero siempre es ese estereotipo, porque ¿por qué se dice enfermeras en femenino
y médicos en masculino, porque eso no se dice profesionales de la medicina y la enfermería, por decir algo, ¿no? Por generalizar, o porque no se dice médicos y enfermeros. O sea, como que hay todavía ese mecanismo de pensar en ambas profesiones con nuestro cerebro, digamos, automáticamente va al estereotipo cuando pensamos en estas dos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en otras áreas, ¿no? En lo que se llaman las áreas STEM, o sea, Science, Technology, Engineering y Matemáticas, ¿no? En Maths. Bueno, pues que el 35% de los estudiantes que están matriculados en estas carreras en educación superior son mujeres, solo el 35%, es decir, una de cada tres. Y por otro lado, lo que ocurre es que solo el 3% escoge realizar estos estudios en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación. Ya os dije antes que en las áreas biosanitarias sí que hay más mujeres, pero en las tecnológicas pues hay bastantes menos, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que esto no es solo un problema aquí, ¿no? Cuando estamos en el área de estudios, sino cuando estamos hablando también en el ámbito de la investigación. Pues que a pesar de que, como seguro que muchos y muchas ya sabréis, las mujeres somos mayoría en el ámbito universitario, es decir, dentro de todas las estudiantes somos entre el 45 y el 55% en estudios de carrera y de grado, pero sin embargo, conforme vamos ascendiendo y conforme podemos acceder a la investigación, resulta que ese tanto por ciento va bajando, ¿no? Y no solo cuando estamos investigando, sino que ocurre cuando nos queremos dedicar profesionalmente, es decir, que queremos entrar dentro del profesorado universitario. Pues que obviamente también somos muchas menos en este, es decir, que tenemos muchas menos posibilidades de que a pesar de que somos mayoría como estudiantes universitarias, conforme van avanzando los niveles y cuando queremos acceder como profesionales a esto, pues es muchísimo más complicado, ¿no? Entonces nos vemos siempre y digamos como vetadas en esa posibilidad, a veces no se nos valora de la misma manera, aquí entra el efecto Pigmalión, ¿no? A veces como se nos valora en el resto de compañeros que tenemos en la universidad, si tenemos las mismas posibilidades de publicar, si tenemos las mismas posibilidades de acceder a una cátedra. O sea, aquí entran mucho tipo de cosas y creo que es bastante llamativo y desalentador a la vez que a pesar de que estamos muy motivadas por estudiar y muy motivadas por continuar progresando en estas áreas, que tengamos tantas barreras y tantos techos de cristal, ¿no? Por romper. Y ya si nos ponemos a hablar no solo de las mujeres en general, sino que nos pusiéramos a ver qué pasa con las mujeres que provienen de clase baja o clase media baja, qué pasa con las mujeres que son racializadas, cuáles son sus posibilidades de avanzar en esto. Bueno, pues entonces ahí ya veríamos, bueno, porque al final las mujeres somos la mitad de la población mundial y obviamente somos muy diversas, ¿no? Y venimos de contextos muy diferentes. Pues obviamente hay mujeres que tienen más capacidad para avanzar en esto y otras mujeres que tienen menos, ¿no? Sobre todo las mujeres empobrecidas o las mujeres racializadas que para poder acceder a estudios universitarios pues se lo ven mucho más complicado, ¿no? Y bueno, este de aquí es un barómetro sobre jóvenes y expectativas en tecnología, que es del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud. Y bueno, ¿qué es lo que nos dice aquí un poco este estudio, ¿no? De qué es lo que opina la juventud, menores de 30 años, están aquí analizando. ¿Qué es lo que opina la juventud sobre las carreras tecnológicas, sobre estudiar estas áreas? Pues lo que ocurre básicamente es que el número de mujeres que se proponen estudiar alguna carrera relacionada con esto es más bajo que la de los hombres y quienes realmente lo acaban haciendo, pues también es una cantidad menor. Y por supuesto también quienes tienen menos interés en realizar, que no le interesa absolutamente para nada trabajar en ese área, pues es el 45% de las mujeres frente solo al 27%. O sea, absolutamente ningún interés en desarrollarse dentro de estas profesiones, ¿no? Estudiar este tipo de carreras.
aquí hay que cuestionarse cosas, ¿no? O sea, yo creo que este tipo de cosas no suceden porque sí, suceden por algo. Cuando hay datos que son tan diferentes, no podemos obviarlos, ¿no? Y obviamente, pues los estereotipos de género con respecto a esto, pues tienen bastante que ver. Y es que al final, pues sobre todo las profesiones relacionadas con los STEM están muy vinculadas a esa idea de los empleos de futuro, el tema de la innovación, el tema del bienestar social, y están relacionados con muchas cosas, porque al final cada vez más, no solo las profesiones relacionadas con esto, sino profesiones de otras áreas, cada vez lo tecnológico está mucho más inmerso en nuestras vidas. Es importante que nos hagamos competentes en estas áreas y resulta que al final lo que ha terminado ocurriendo es que nosotras tenemos menos posibilidades de acceder a ciertos puestos de trabajo porque no se nos insta a tener interés por estas cosas. Así que, bueno, ¿qué es lo que pasa con respecto al tema de cómo se percibe en el futuro las mujeres y los hombres? Pues claro, pues esto también tiene consecuencias emocionales y tiene consecuencias psicológicas. Las mujeres suelen tener una sensación de más incertidumbre y de más ansiedad cuando piensan en el futuro. Y sin embargo, los hombres tienen más sensación de tranquilidad y de felicidad. Claro, esto obviamente, pues creo que es algo que nos tenemos que cuestionar, ¿no? Es decir, ¿qué estamos haciendo cuando impartimos clases y cuando estamos trasladando todo este tipo de conocimientos, ¿no? Nos tenemos que plantear si quienes estáis aquí, hay personal docente, pues creo que si no nos planteamos esto, si no nos planteamos cómo están emocionalmente nuestro alumnado, cómo vamos a hacer bien nuestro trabajo como docentes, ¿no? Si no tenemos esto en cuenta, si no damos valor a este tipo de cosas. O sea, que no es solo una cuestión de la materia, es una cuestión de cómo está esa persona recibiendo el conocimiento que yo le doy y cómo es su contexto y cuál es su situación y cómo eso le va a afectar a que pueda desarrollar su educación, ¿no? Y que realmente pueda tener una carrera que pueda durar durante bastante tiempo y tener un futuro profesional, ¿no? Entonces, bueno, también como os he dicho antes, por supuesto hay un sesgo de clase social. Las personas que provienen de contextos más humildes, pues todas las sensaciones negativas pues están muchísimo más marcadas porque saben en el fondo que su posibilidad de acceder a estudios o de conseguir un empleo luego o de no solo acceder a estudios, sino poder mejorarse conforme pasa el tiempo y poder dedicarle dinero a ser mejores profesionales, a especializarse, a estudiar un máster, etcétera, etcétera, pues es mucho más complicado que alguien que tiene un nivel económico mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues también tenemos que tener en cuenta que a pesar de todo esto, las mujeres tienen una visión de la tecnología en la que, digamos, lo perciben de una manera como más formal, más utilitaria y digamos que tienen un compromiso mucho mayor con cómo percibir su futuro, ¿no? Ellas tienen muy en cuenta que la tecnología les puede ayudar en su formación, le puede ayudar en su trabajo y sin embargo, los hombres me parece bastante curioso que destacan, aparte de aprender de errores, que me parece maravilloso, pero el tema de conocer gente, ¿no? Como el ámbito social de amistades y parejas. Es decir, por un lado, las mujeres tienen esa visión de la tecnología como para ayudarme al progresar en las áreas de formación y trabajo, y sin embargo, los hombres, digamos, como tienen mayor tranquilidad en ese sentido, como hemos visto antes, perciben la tecnología de otra manera como algo más ocioso, ¿no? Entonces, aquí hay una preocupación y un compromiso con su futuro de las mujeres, con su propio futuro por parte de las mujeres, pero sin embargo, un montón de barreras de por medio, ¿no? Esto creo que en muchas ocasiones, a lo mejor lo habéis escuchado en otros momentos, ¿no? De mujeres muy comprometidas que se tienen que esforzar el doble porque al final, bueno, pues siguen existiendo personas a nuestro alrededor que nos ponen esas barreras y esos estereotipos, ¿no? Y bueno, pues ahora yendo un poquito a conocimientos ausentes y algunas de las cosas que os quiero aportar desde las áreas a las que yo me dedico como docente y también como investigadora, ¿no?
lo quiero poner como ejemplo, que me parece interesante, creo que nos puede aportar y, por supuesto, esto es trasladable a muchísimas otras áreas, ¿no? Pero bueno, yo me dedico al tema de la educación sexual, entonces, bueno, pues digamos que una de las cosas que suele ocurrir, quienes estamos aquí, si hemos tenido alguna ocasión a lo largo de nuestra vida de acceder a educación sexual, lo que ocurre es que normalmente la educación sexual que hemos recibido atiende exclusivamente a la primera de estas áreas que vemos aquí, es decir, anticoncepción y ETS. Y para de contar. Y eso sí hemos recibido. Que esa también es otra de las historias. Si hemos recibido algo. Puede que la primera y la última, ¿no? Donde solicitar información. Pero la cosa es que cuando vemos que es la educación sexual integral, la educación sexual integral compone muchísimas cosas. Es decir, cuando hablamos de sexualidad, no es exclusivamente eso. Estamos hablando de muchísimas más áreas que normalmente no se están atendiendo, ¿no? Y aquí estarían por eso los conocimientos ausentes. Por un lado, estaría el conocer el propio cuerpo, tu salud sexual y el placer propio. Hay una absoluta ausencia de que eso es necesario. Con respecto al tema de una perspectiva de género con respecto a esto, pues muchas chicas y muchas mujeres que no conocen su cuerpo, que no tienen orgasmos ni solas ni con otras personas, en relaciones sexuales, que no saben tampoco relacionarse con su propio cuerpo, no tienen una buena sintonía con su propio cuerpo, se sienten incómodas con respecto a él, porque hay mucho tabú con respecto al cuerpo femenino en general, ¿no? O sea, como que parece que cuando se habla de placer sexual se normaliza en el ámbito de los hombres, ¿no? Parece como una cosa que ya está ahí sin más, pero cuando se habla del de las mujeres, pues es como todavía un tabú enorme hablar de este tema. Yo cuando trabajo con adolescentes, pues muchas veces cuando hablamos de este tema y cuando trabajo temas de educación sexual, les pregunto, bueno, ¿cómo se suele considerar a una chica que se acuesta con quien le da la gana? Pues el resultado, ¿cuál es? Pues es una fresca, es una guarra, es una puta, ese tipo de cosas me dicen, ¿no? Claro, y te dice, vale, para empezar yo os he dicho con quien le dé la gana, que puede ser con uno, con quien le dé la gana no quiere decir con todo el mundo, habéis dicho con quien le apetezca, ¿no? Puede ser una persona nada más. Digo, cuando es un chico, ¿qué se le suele considerar? Pues un campeón, es un machote, es un, ¿no? Digo, entonces, tenemos que a las mujeres se les tacha cuando viven con libertad su sexualidad y a los hombres se les aplaude cuando viven su sexualidad con libertad. Obviamente aquí hay un sesgo absoluto, ¿no? Si estamos en sociedades presuntamente igualitarias, es decir, vivimos en sociedades formalmente igualitarias porque nuestras leyes ponen que somos iguales, pero de manera real no son igualitarias, ¿no? Porque si no, no ocurriría este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay pues todo un compendio de sesgos que vienen en la sexualidad. Por supuesto, no se suele hablar de diversidad sexual, es decir, no solo las relaciones heteros, sino las relaciones homosexuales, de las personas bisexuales, de todos los tipos de placeres y deseos que existen. Y también, bueno, pues comprende otro tipo de cosas que yo también suelo trabajar mucho, que es sobre los derechos al propio cuerpo, como aprender a decir no, que esto tiene que ver mucho con el tema del consentimiento, la violencia sexual, etcétera. También el tema de los derechos sexuales y reproductivos que tenemos, qué es lo que dice nuestra ley, qué podemos hacer si queremos hacer una interrupción voluntaria del embarazo, podemos ir, no podemos ir, a dónde, en qué sitio, de qué manera, cuándo, ¿no? También cuando hablamos de derechos, pues también tenemos que hablar de deberes, ¿no? Y los deberes son el respeto a los otros cuerpos y el respeto a las decisiones de otras personas. Y por supuesto, pues también está aunque he mencionado un poquito aquí con el ejemplo que os he puesto antes, el romper los estereotipos que tenemos con respecto a la sexualidad relacionados con el género y luego también pues lo que son exclusivamente, o sea, de la sexualidad en general, ¿no? Yo creo que con esto podemos ahora mismo, muchas de las personas que estamos aquí, entender que sí que hay conocimiento ausente cuando nos dan clases de educación sexual. Bastante, bastante, muchísimo. De hecho, no solo con adolescentes, sino en personas adultas, ¿no? Creo que nos falta todavía mucho por aprender desde aquí. Y creo que también tenemos que entender incluso lo que es la educación sexual desde otros aspectos y de otra manera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de
de estos temas, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esta captura la he hecho hoy. Y yo he puesto órganos sexuales en Google y cuando me aparecen los órganos sexuales, que esto no lo damos solo en educación sexual, esto también se da en biología, recuerdo perfectamente haberlo dado en biología cuando estaba en secundaria. Pues resulta que de todos los que hay aquí, de todas las imágenes que aquí aparecen, solo hay una en la que podemos ver los órganos genitales femeninos desde fuera, que no sean los órganos internos, y esa es la única diapositiva que menciona que existe un clítoris. La única. De todas las que aparecen aquí, que obviamente son las primeras en la búsqueda de Google. Me parece muy preocupante. Bastante preocupante porque el clítoris tiene una parte interna y que ni siquiera aparezca como un órgano más que forma parte de nuestros cuerpos, ¿no? Como si no existiera. Pues obviamente esto es un conocimiento ausente. Bueno, ausente no, esto está enterrado bajo tierra a 50 metros. Entonces, como es un problema hablar del clítoris en el siglo XXI todavía, de verdad. Tenemos un problema como sociedad para hablar de que es una parte de nuestro cuerpo que existe, que para nosotras sobre todo es bastante importante, ¿no? Y para los hombres que tienen relaciones heterosexuales, pues también. Vamos a hablar de esto porque creo que estamos ya en una época como para poder hablarlo de manera abierta, ¿no? Entonces, bueno, como yo, claro, cuando vemos este tipo de cosas, pues tendrán ganas de cortarte las venas y tirarte de los pelos. Bueno, yo cuando trabajo, no solo con adolescentes, sino también con profesionales, pues tiro bastante del humor. Así que bueno, después de esto, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues es que los órganos sexuales femeninos se les dice vulva, no se le dice vagina. La vagina es una parte de nuestra vulva y esto en los libros de texto sigue apareciendo. Los profesionales que se dedican a trabajar esto, ya sea profesorado, etcétera, etcétera, incluso profesionales de la educación sexual, hablan de la vagina. La vagina es el canal que llega hasta nuestro útero, hasta nuestro cervix, ¿no? Lo que aquí en el meme, ¿no? Sería como el agujerito, pero eso es una de las partes de lo que forma nuestra vulva. Es decir, nuestra vulva está compuesta por muchas cosas. Incluso cuando estamos hablando de conocimiento sobre biología, de lo que le estamos trasladando a la gente, y muchas personas adultas seguimos utilizando la palabra vagina. Bueno, la vagina al final es, si solo hablamos de los órganos genitales femeninos como la vagina, estamos obviando todo el resto y claro, también esto tiene mucho que ver con una cultura bastante coitocéntrica sobre lo que es la sexualidad, ¿no? Y bueno, pues obviamente, ¿qué le ocurre? Pues el clítoris, cuando no se le menciona en una clase de educación sexual, está el pobre tristísimo de la muerte, porque a ver si empezamos a hablar de que existe, ¿no? Bien, entonces cuando hablamos de la educación sexual, hablamos de que es una educación que no solo tiene que ver con el cuerpo, que es lo que acabo de hablar ahora, sino que tiene que ver con áreas que son también emocionales y que son afectivas, ¿no? Entonces tenemos que romper muchas de las ideas que no se están hablando aún, ¿no? No se puede limitar exclusivamente a esto de la prevención del embarazo y de la ETS porque no es solo el coito. No, el coito no es la única práctica sexual que existe ni la única que tiene validez, ¿no? Se tiene que hablar de muchos tipos de sexualidad, que no es solo la heterosexual, y también cuando hablamos de ETS tendremos que plantearnos, cuando hablamos de ETS, qué es lo que ocurre precisamente por ejemplo, con las chicas que tienen relaciones lésbicas, ya sean lesbianas o sean bisexuales, cómo pueden prevenir las ETS, eso no lo estamos contemplando. Entonces, esas chicas a la hora de querer protegerse de una ETS no saben cómo hacerlo y eso no se habla nunca, ¿no? Parece que es solo, claro, el preservativo para las heteros y para las homosexuales entre chicos, sí, pero en las entre chicas, ¿cómo lo hacen? ¿Se arriesgan a contraer enfermedades de transmisión sexual porque no le explicamos eso cuando hablamos de esto? Esto yo no solo lo hablo aquí cuando estamos en adolescentes, sino que yo también, o sea, yo tuve una asignatura de educación sexual cuando estaba estudiando la carrera y os puedo decir que fue absolutamente nefasta.
la educación sexual que yo recibí, que fue una asignatura que me cogí en la carrera. O sea, para mí fue, o sea, no aprendí absolutamente nada. Entonces, aquí tenemos que plantearnos qué es lo que ocurre, porque a lo mejor en esas materias el profesorado mismo no le da valor a su propia materia, porque prácticamente no me dieron sesiones de clase, nos dijeron hacer un trabajo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué valor le está dando el propio profesorado en la universidad? Que tú estás pagando unos créditos por recibir una formación y que no accedes a ella, ¿no? Y bueno, pues también tiene que ver con cómo nos relacionamos, ¿no? Pues en cómo ligamos, en cómo hacerlo de una manera respetuosa, en cómo nos percibimos entre nosotros, cómo nos afecta cuando recibimos un no, ¿no? O sea, eso tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con los deseos, tiene que ver con las relaciones sociales, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Bueno, así que bueno, en este de aquí, pues como normalmente la típica clase de educación sexual se está centrando muchísimo en cómo aprender a poner un condón, el clítoris el pobre se está ahogando y la sexualidad lésbica está en el fondo del mar, ¿no? Así que bueno, me voy a saltar un poquito esto. Lo que ocurre es que ya existe mucho, estas son algunas de las cosas que también investigo, ya existe mucho conocimiento que se intentó hacer para romper con muchas de las ideas que habría sobre la salud y la sexualidad de las mujeres, bueno, hubo un movimiento de salud de las mujeres que formaba parte del movimiento feminista de los 70, bueno, ya en ese momento hablaba mucho de la necesidad del conocimiento del propio cuerpo en materia de salud, y fueron mujeres que se dedicaron a investigar entre ellas y a leer a investigadoras que estaban en ese momento creando conocimiento sobre las áreas de la salud y de la sexualidad. Y bueno, realizaron sus propias investigaciones, hicieron cosas muy interesantes como sacar este libro, Nuestro cuerpo, nuestras vidas, en inglés era Our Bodies, Ourselves, que era, bueno, básicamente un libro de divulgación científica sobre el área de la salud y la sexualidad, ¿no? Y aquí, bueno, como reflexión sobre esto, pues que hay mucho más conocimiento que el que viene de la academia, ¿no? Es decir, no nos podemos centrar a que la academia es la única que está creando conocimiento, que es cierto que lo crea, pero que hay muchos espacios que están creando muchas cosas y que tenemos que atenderlos y darle valor a ese conocimiento. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues una de las cosas, una de las cuestiones que yo planteo, que era uno de los mitos más típicos que hay sobre el tema de la sexualidad, pues en el informe Haidt fue un estudio que desarrolló la investigadora Sher Haidt en el año espérate, se me olvidó el año. Bueno, a finales de los 60, y en ella lo que averigua es que, pues que había un mito extendido, y que sigue estando extendido, de que existe dos tipos de orgasmo, el clitoridiano y el vaginal, y en él lo que habló, bueno, pues que en realidad lo que ocurría era que se estaba estimulando el clítoris desde el interior de la vagina y que el orgasmo que existía realmente, el único era el del clítoris. Bueno, pues, perdón, en el año 76, lo tengo ahí puesto. Entonces, si esto en el año 76 se descubrió, ¿cómo sigue existiendo todavía este mito de manera tan extendida? Y no solo este, sino otros estudios que han venido después a lo largo de todas estas décadas, que están hablando de romper con esta idea todavía falsa, y que yo he escuchado en muchas ocasiones, incluso en personas, bueno, pues que provienen del área de la salud, a lo mejor no del área ginecológica, o incluso del área ginecológica, y que siguen teniendo estos mitos, ¿no? Así que, bueno, voy a ir pasando rapidito, me voy a saltar un poquito algunas de las cosas que quería hablar, pero voy a hacer unas reflexiones finales, ¿vale? Porque es que ya llevo aquí mucho rato, que es que yo me enrollo mucho, perdonadme. Pero, bueno, algunas reflexiones finales que me gustaría dejar aquí para que nos cuestionemos la ciencia, que nos cuestionemos la divulgación científica y que nos cuestionemos la educación. Bien, una de las cosas que yo quería traer es el concepto de la idea de poner la vida en el centro. Y cuando hablamos de poner la vida en el centro, que es una idea de la que habla Yayo Herrero, que es una antropóloga, ingeniera y también activista, ella habla de que cuando ponemos la vida en el centro, podemos hacerlo a través de
dar prioridad y garantizar una vida decente y una vida que merezca la pena vivirse del conjunto de las personas. Y cuando hablamos de esto, entonces tenemos que tener muy en cuenta las desigualdades sociales. Entonces podemos construir comunidades en donde nadie tiene miedo al futuro. Ya os había hablado antes de la percepción de las mujeres del miedo al futuro. En donde nadie sufre pensando en lo que le va a pasar mañana. Esto quiere decir que tenemos que tener muy en cuenta las desigualdades de género, las desigualdades de clase, las desigualdades de raza. Tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, si queremos hacer transformaciones sociales, si hablamos de progreso, cuando hablamos de progreso, tenemos que poner la vida en el centro. Y cuando hablamos del progreso en la ciencia, tenemos que tener este tipo de cosas en cuenta, porque a veces las cosas que se están haciendo ponen en el centro intereses mercantiles, intereses económicos, y no los intereses de la vida y de las personas que somos quienes estamos aquí, ¿no? Bien. Por lo tanto, la ciencia, la divulgación y la educación siempre debe estar al servicio de la vida. La ciencia no es ajena al ser humano, aunque sean áreas que parezcan muy lejanas, ¿no? Porque al final influyen en nuestro cotidiano y la ciencia no puede estar nunca alejada de lo social. O sea, siempre creo que cuando hacemos aportaciones científicas es cierto que puede haber ese amor por la ciencia, pero tenemos que plantear qué es lo que nos aporta, qué es lo que nos aporta en la mejora de nuestra vida y también no solo eso, sino cómo influye al conjunto de las personas. ¿Influye de la misma manera a todo el mundo? ¿O hay personas a las que les está perjudicando? ¿Y da la casualidad de que siempre perjudica a los mismos o a las mismas? Eso creo que nos lo tenemos que plantear siempre, ¿no? Cuando hacemos ciencia y cuando estamos investigando y teniendo logros científicos y haciendo descubrimientos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues al final nos tenemos que plantear si combatimos las desigualdades o si las acabamos promoviendo. Eso significa que intentemos hacer como una amplitud de nuestra mirada, que intentamos atender realidades que tal vez no son las nuestras, que tal vez son un poco lejanas a nosotros y a nosotras, pero si no tenemos eso en cuenta, no podemos. Creo que al final a veces hablamos del progreso como que todo lo tecnológico es progreso. El progreso es que nuestra vida mejore y que mejore sobre todo la vida de las personas que la tienen peor, ¿no? Y tenemos que plantearnos, pues, quién se beneficia, quién sale perjudicado o perjudicada. Así que, por supuesto, no solo la ciencia, sino la divulgación y la educación tiene que ir al servicio de la vida y esto nos está interpelando a cuestionar nuestro modo de hacer las cosas. Por eso yo os decía hoy que hoy venía un poco a moveros un poquillo, a apretaros ahí, a cogeros el pellizquito, de que nos planteemos qué podemos hacer, si podemos hacer las cosas de otra manera, hasta qué nivel a lo mejor no somos conscientes de alguna de las cosas que estamos haciendo y digamos, bueno, pues qué podemos aportar precisamente en esto, ¿no? En estar al servicio de la vida. Y bueno, pues esto es todo y muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu presencia. Muchísimas gracias. Oye, una pregunta, porque, bueno, Sí. evidentemente todos los asistentes pueden hacer preguntas por el chat, escribirlas y Fredo se las leerá a Alba. Una pregunta, ¿tú la asignatura de educación sexual a qué años la pondrías? Yo pondría educación sexual todos los años, pero adaptada a cada edad. Yo creo que sería que la educación sexual es interesante y es importante trabajarla a lo largo de toda la vida. Lo que pasa que obviamente no podemos trabajar o al mismo nivel o con la misma profundidad lo que trabajamos con niños y niñas de 5 años, por ejemplo, que con adolescentes que tienen 15 o con estudiantado universitario. O sea, que a partir de los 5 años tú lo consideras que se podría hacer. Desde el año cero. Yo lo haría desde el año cero. Bueno, Que hubiera asignaturas de educación sexual. sí, que aprendamos cómo relacionarnos con nuestro cuerpo, cómo respetar el cuerpo, bueno, cuando son muy niños, como en su cuerpo, en el cuerpo de las personas que tienen a su alrededor, ¿no? Entonces tienen que entender, pues, que tienen que respetar los otros cuerpos, que no pueden hacer ciertas cosas, pero que no pueden. También está ahí el tema de trabajar, por ejemplo, la prevención de abusos infantiles, es decir, cómo
protegerse ellos mismos de que otras personas no le pueden tocar ciertas partes del cuerpo, pero sin meter temor, pero aprendiendo a que les respeten. O sea, yo creo que eso es muy importante, trabajar eso desde muy pequeño. Sí, sí, muchas gracias. De nada. Ujú. Sí, yo creo que el lenguaje forma parte de nuestra forma de pensar, con el lenguaje con el que elaboramos el pensamiento y cada vez, o sea, yo creo que muchas de las personas que estamos en esto, ¿no? Pues buscamos la manera de expresar las cosas de la manera más igualitaria posible y conforme digamos, lo vas adquiriendo, es más fácil, al principio cuesta trabajo y yo creo que hay que ir de a poquito, intentar transformar unas cuantas cositas y luego llega un momento que es que te chirría cuando no se dice, cuando no se utiliza lenguaje sexista, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, tengo una amiga médica y ella siempre dice, soy médico y a mí me produce como, digo, tía, eres médica, ¿no? Y es como, no, o sea, me produce ya un rechazo que me resulta extraño que ella se nombre a sí misma como médico, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es un trabajo, es una carrera de fondo, de ir transformando un poco, ¿no? Hacer las cosas mejores y hacer revisión. Creo que hay que ser autocrítico y si no, no sé, buen profesional. Yo, Alba, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que has indicado de que la educación sexual se debe hacer desde el principio, pero vamos, yo creo que la educación sexual para niños y para niñas, y para hombres y para mujeres. Es Ah, decir, por que supuesto, por supuesto. tenemos Sí, exactamente sí. el mismo. Sí, no, pero es curioso y es curioso en el sentido, digamos, yo creo que, bueno, positivo, pero sería mejor que todos lo. O sea, casi todas estas cosas surgen realmente de mujeres que consideran que esto no se está realizando, ¿no? No hay tanta participación por parte del hombre de por qué no hay educación sexual. Y no hay educación sexual para los hombres tampoco. Entonces, es curioso. Desde luego, sí. Y además muchos de los mitos, por ejemplo, ¿no? Que hay con respecto por ejemplo, la sexualidad masculina, ¿no? Que los hombres siempre tienen que estar predispuestos, que los hombres siempre tienen ganas, que los hombres solo piensan en eso. Entonces, por ejemplo, ¿qué consecuencias a veces tiene en eso? Que cuando un hombre dice que no tiene ganas, se ve como raro, porque se supone que siempre tiene que tener ganas, ¿no? Entonces también hay esa idea de esa hipersexualidad masculina, ¿no? Como ellos tienen que demostrar la hombría a través de estar siempre dispuestos. Cuando no es así, bueno, pues eso también implica, pues que por ejemplo, si un chico es más sensible o un hombre es más sensible y atiende otro tipo de cosas, ¿no? Cuando se relaciona con otras mujeres es visto como un calzonazo, como, ¿no? Entonces, ahí hay un montón de estereotipos que tienen que ver con estereotipos de género y que están súper presentes y que hay que trabajarlo cuando se habla de sexualidad, ¿no? Pero claro, si se centra solo en prevención de TS y embarazo, pues aquí nos estamos dejando una cantidad de cosas en el tintero impresionantes, ¿no? Y hace falta, pues, hablar mucho, ¿no? Hablar mucho y cuando yo trabajo con adolescentes, se relajan mucho. O sea, como que, además en esa época que tienen como una tensión con esto de la sexualidad, ¿no? Como todo nuevo. Y no sé, ¿no? Como que, o sea, hay veces que dice que te transmiten, ¿no? De que de verdad les hace sentir, les haces que se sientan hablando de la sexualidad de una manera mucho más tranquila. Probablemente a veces yo soy la primera adulta que habla con ellos de esto de manera abierta. Y te lanzan muchas preguntas y muchas cuestiones. Hay veces que son cosas que tú dices, madre mía, lo que me están preguntando, ¿no? Pero es como, bueno, pues mejor que me lo saquéis aquí y que lo hablemos y que normalicemos cosas y los miedos y no sé, ¿no? Y que normaliza el miedo también incluso, a veces, y las dudas.
A ver, no entiendo muy bien lo que quieres transmitir. ¿Me lo puedes repetir? Para yo contestar adecuadamente. Vale, yo creo que eso también es un proceso que se tiene que intentar, o sea, yo creo que con el ejemplo que he puesto antes, que es un ejemplo muy crudo, ¿no? De cómo pensamos de manera diferente cuando alguien, con respecto a la vivencia de la sexualidad, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que cuando vemos ejemplos así, de que acabamos pensando de manera muy diferente cuando algo lo protagoniza un hombre o una mujer, eh, creo que nos interpela y creo que al final, o sea, yo creo que es muy importante que yo creo que a veces nos cuesta trabajo entender que tal vez hacemos cosas en las que fallamos, que tal vez hacemos cosas que estamos actuando mal y que a veces, o sea, creo que también vivimos en una cultura de el hacerlo todo bien, del superarte, de, ¿no? Como mucho positivismo de no sé cuánto y es como, pero que hacemos las cosas mal y que fracasamos y que nos damos cuenta. Y que si no tenemos eso en cuenta, entonces sí que vamos a hacer las cosas mal, ¿no? Porque no tenemos esa visión de autorrevisión, ¿no? Y entonces bueno, creo que hay un trabajo también de que creo que hay mucha gente que no tiene datos a mano, ¿no? Y a veces también gente que no se cree los datos que existen. Bueno, vivimos una época de negacionismo brutal, o sea que, que ahí que os voy a contar. Entonces, creo que hay veces a ver, creo que cuando hay personas que se consideran que son críticas, pero critican datos que están hablando de desigualdades sociales, de personas que están en situaciones de opresión, me parece que curioso que cuestiones cuando se está hablando de gente que está en situaciones vulnerables, ¿no? Entonces, y que eso no es ser crítico, es decir, si lo que tú dices no era algo crítico en 1940, es decir, si eso era la opinión general de la gente que vivía en 1940, igual no está siendo tan crítico, ¿no? Lo estoy poniendo como un ejemplo de que hay veces que estamos intentando el avance social, que no vivimos en un mundo idílico, ojalá, pero no lo es. Y si queremos que siga progresando, pues tenemos que aceptar que no es idílico, ni nosotros y nosotras somos idílicos. Y si no, entonces sí que no hay progreso, porque si no nos estancamos y nos conformamos. Y el conformismo es lo contrario al progreso. No, la verdad que de eso no tengo datos en concreto sobre eso. Sí que hay, por ejemplo, del mismo recurso que he usado yo, que es antes cuando he dado algunos datos, ¿no? Del barómetro que hay, saca muchos barómetros interesantes, el Instituto Reina Sofía. Hay uno sobre juventud y género que incluye el apartado de sexualidad. Y me parece muy interesante las cosas que hablan sobre las creencias que tienen sobre el ámbito de la sexualidad. Lo incluye en el de 2017, porque hay otro sobre juventud y género, pero no incluye el área de sexualidad. Lo digo por si te interesa, pues bichea. Y ya te digo, yo soy muy fan de los estudios de opinión, sobre todo me parecen súper importantes para poder ejercer como docente, para ver qué es lo que piensan la juventud, qué es lo que piensa. Alba, perdona. Vale. Yo es que Sí. veo que perdóname, pero desde pequeños, en los cómics, en las películas de dibujos animados, o sea, la científica o al científico, la verdad es que se les presenta como personajes muy poco motivadores, ¿eh? Y es porque sigo viendo los cómics con la misma perspectiva y sigo viendo las películas con la misma perspectiva. También podría cambiar un poquitín eso, ¿no?
Sí, yo creo que también a lo mejor ahí hay como esa visión del científico, la científica como el friki o la loca, ¿no? Estoy pensando ahora, por ejemplo, en Poison Ivy, que es la Uma Thurman que sale en Batman, Sí, sí. que es malísima. Bueno, a mí me encanta ese personaje, pero aunque en realidad la ponen de mala, pero ya quería salvar a la naturaleza. En el fondo ahí hay un sesgo de cómo se la percibe a ella, porque ya estaba por la naturaleza, pero se la ve de mala. Pero sí, sí, ¿no? Yo creo que hay todavía también esa visión de el friki o la friki y el personaje maligno que intenta, todavía está ahí presente, sí. A lo mejor percibir las áreas científicas de otra manera, aunque bueno, también depende, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí, como por ejemplo la visión de el hacker, ¿no? Como un punto como más aventurero, a lo mejor depende, ¿no? Depende. Pero sí, yo creo que todavía hay sesgos en ese sentido y que ahí, bueno, pues ahí podríamos hablar también o sea, podríamos estar aquí 10 millones de horas hablando. Pero, pero sí, ¿no? Al final también a veces qué es lo que se valora, ¿no? ¿Cuál es la visión de el chico o la chica triunfador o triunfadora? Que es el chico duro y la chica guapa, ¿no? Y es como que la chica guapa también puede ser científica y el chico duro puede ser un hacker, ¿verdad? Que también podríamos romper aquí todos los esquemas y quedarnos aquí loquísimos y loquísimas. O sea que también, o al revés, ¿no? Porque no se ve como algo positivo una chica que no, lo más característico de ella no sea la belleza, ¿no? Porque a veces también aparecen personajes muy inteligentes, pero lo de la belleza sigue estando, ¿no? Como que parece digo, en cómics, películas, series, etcétera, ¿no? Y es como, oye, que las mujeres somos mucho más que una cara o un cuerpo, ¿no? En fin. No te puedes imaginar lo que te agradezco esta conferencia porque esta noche tenía que terminar un trabajo, he dormido 2 horas. Oye, y has empezado, has seguido y bueno, no sabes lo bien que lo he pasado y me imagino que el público lo habrá pasado estupendamente. Entonces, Muchas gracias. falta presencialmente en Santander, a ver si cuando esto pase un poquitín te podemos ver aquí. Alberto, ¿tú Vale. quieres comentar algo? No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay mucho para hablar de todo esto, o sea que realmente hace falta más. Es una tarde, sabes que estaba machacada y bueno, he empezado a leer y bueno, lo he pasado de verdad fantástico. Espero que todo el público lo haya pasado exactamente igual de bien. Y ya te digo que presencialmente te esperamos y no obstante, en el Ateneo de Santander todas las tardes, prácticamente todas las tardes hay conferencias, unas veces presenciales, otras veces virtuales. Por favor, síguenos también así. ¿Eh? Y así Vale. es falta, Se nos te hace a cor- todos. De todos estos temas de los que has hablado. Razón. Y luego en el IFCA nos despedimos hasta el 28 de abril, que el investigador Hasta el 14 creo que es, o no sé, no estoy seguro cuándo es, me parece que es antes, de pero no. Sí, se te corta un poco ahora, pero entonces, pero no le importa. sí, Así nos despedimos de todos vosotros hasta el 28 fijo, pero que tengáis en cuenta que todos los días, prácticamente todos los días en el Ateneo, pues nos podéis seguir real o virtualmente. Muchísimas gracias, Alba, muchísimas gracias, Alberto, Gracias a vosotros. a todos los que habéis estado siguiéndonos. Y gracias por esta tarde, que a mí me ha venido fantástico. muy bien. Pues nada, hasta luego.